La Revolución Mexicana. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. La revolución comenzó con el dictamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia. Las principales causas de la Revolución Mexicana fueron la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Durante el Porfiriato, el país tuvo un crecimiento económico importante, sin embargo, la riqueza quedó en manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política, el pueblo no podía elegir a ninguno de sus representantes, ya sea estatales o federales. Despojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre. Creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían a unos pocos propietarios, mientras que la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Disminuyó la calidad de la enseñanza popular. El 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para los actores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas, sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Personajes de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero. Francisco Ignacio Madero González, conocido como Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, fue un empresario, escritor, filántropo y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, que rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador. El pueblo mexicano demostró fiel apoyo al llamado de Madero. Se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910. Doroteo Arango, más conocido como Francisco Villa, fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Fue comandante de la División del Norte, uno de los 3 cuerpos del Ejército Revolucionario Constitucionalista, en el que se sobresalió por su independencia y su capacidad militar. Emiliano Zapata Salazar, conocido como el Caudillo del Sur o el Atila del Sur, fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Liberador del Sur. Zapata se posicionó como uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco I. Madero. Zapata luchó por una profunda transformación de las condiciones de abandono y desamparo en nuestros territorios rurales. Ofrendó hasta su vida por la justicia, la democracia, la libertad y por las defensas de la soberanía. Venustiano Carranza fue un político, militar y empresario mexicano. Participó en la Revolución Mexicana tras el asesinato de Francisco I. Madero y en el derrocamiento del gobierno de Victoriano Huerta. Fue el líder del movimiento constitucionalista y creó el Plan de Guadalupe. Álvaro Obregón fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1920 hasta el 30 de noviembre de 1924. Fue una destacada figura de la Revolución Mexicana, luchando del lado de Venustiano Carranza. Obregón consolidó las alianzas del Estado de las organizaciones populares, campesinas y obreras, e impulsó los ideales más avanzados y progresistas de la Constitución de 1917. Pascual Orozco Vázquez fue un general y líder revolucionario mexicano. En 1910, Orozco se levantó en armas, en apoyo del Plan de San Luis de Francisco I. Madero. Tras el triunfo de la revolución, fue jefe de las tropas irregulares en el estado de Chihuahua. Su principal objetivo fue ayudar con las leyes agrarias y defender la Constitución de 1857, por lo que se rebeló en contra de la reforma maderista.
Fuentes históricas. Los corridos y periódicos fueron las principales fuentes históricas que se tienen de esa época. Los corridos son composiciones musicales populares que narran acontecimientos y describen a los principales caudillos de los ejércitos revolucionarios. Consolidado el Estado surgido de la Revolución, los corridos fueron una de las expresiones culturales a través de las cuales se construyó su historia. En los periódicos de esa época se encontraban los acontecimientos más relevantes de esa época, ya que en ellos se describían los diferentes enfrentamientos, asesinatos, alianzas, creaciones de planes o algún otro documento. Además, algunos de los periódicos servían para expresar sobre cómo estaba el país en ese momento. Las mujeres revolucionarias. Las mujeres jugaron un papel prominente en la Revolución Mexicana. Fue algo común para las mujeres servir como soldaderas, cocinando, lavando y marchando junto a los hombres. A menudo llevaban a los niños con ellas. También lucharon en los campos de batalla. Las aldeas, también conocidas como soldaderas, desarrollaron un papel muy importante en la lucha de los derechos de los campesinos durante la Revolución Mexicana. Madres, hijas, esposas y amantes abandonaron su rol limitado a la esfera doméstica. Generalas o soldaderas. Este es un cargo que se les asignaba a las mujeres para estar al frente de un ejército. Dentro de este rango sobresalen los nombres de Carmen Vélez, alias la Generala, y Carmen Amelia Robles Ávila. La revolución en Morelos. La comuna de Morelos, tomar el cielo por asalto. En Morelos se dio un proceso que ya Marx había teorizado en la relación a la propiedad comunal en Rusia. El poder de la comuna. La Comuna Zapatista de Morelos, que se mantuvo no en tregua sino en lucha, es el episodio más trascendente de la Revolución Mexicana. Por eso, para intentar borrar hasta sus huellas, el ejército burgués del carrancismo tuvo que exterminar la mitad de la población de Morelos, con la misma hazaña desplegada por las tropas de Thiers contra el París obrero de 1817. El hecho de que la comuna se basara en el poder de los pueblos y su defensa armada estuviera sancionada por la decisión de las comunidades no demerita la importancia del Ejército Liberador del Sur y la acción de su cuartel general, no solo en el terreno militar y de autodefensa, sino como dirección política del proceso. En última instancia fue el cuartel zapatista quien centralizó y encabezó de forma directa la nacionalización de los ingenios.